Estás escuchando Justas, el camino de las sobrevivientes, un podcast de Quality Now y Fundación Telma Fardín. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental, la reparación, porque planteamos en todo este recorrido de las sobrevivientes los problemas, los obstáculos, las angustias y el acceso a la justicia. Y muchas veces en la justicia no es el único lugar donde podemos encontrar reparación o no es el lugar donde la encontramos, sino que son otras redes, otras maneras en las que tratamos de sanar ese dolor o que muchas veces, o sin dudas, es en paralelo, ¿no? No solo el acceso a la justicia, sino los modos, cómo estamos acompañadas, qué es de la justicia lo que nos repara, lo que no. Efectivamente, Telma, cuando hablamos de reparación integral, nos referimos a un conjunto de medidas, de servicios que tienen que estar disponibles para las sobrevivientes de violencia. Va más allá de lo judicial, sin duda, pero es muy importante lo que los servicios que están vinculados al acceso a la justicia puedan brindarle a esa víctima en ese proceso que es de largo aliento, por eso es que tiene que ser permanente, pero además requiere tocar muchas dimensiones. El impacto de la violencia sexual en las víctimas es tan fuerte y llega no solamente a irradiar a ella, sino a su familia, a su entorno, que requiere un conjunto de servicios que tradicionalmente estaban vinculados solo a la justicia. Hoy se requieren muchos más actores y actoras. No solamente tiene que ver con una determinación respecto a la responsabilidad del agresor, sino también una responsabilidad del Estado. La reparación, sin duda, implica grandes desafíos. Sin dudas, y a mí una vez una compañera me dijo, cuando yo encaraba el proceso judicial, esto no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. Y en esa resistencia, sin dudas, hay algo que exige, que pide más de cada una de nosotras atravesando ese proceso. Y para darnos un poco de respuestas, una mirada, una salida a este laberinto que nos propone el sistema, hoy estamos con Sonia Almada, es psicóloga por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Derechos Humanos para la Mujer y el Niño UNESCO. Bueno, es larguísimo su currículum. Fundó en 2003 la Asociación Civil Aralma y desde el 2021 impulsa proyectos de ley en Argentina y es autora de varios libros. También podemos leerla en Infobae, pero hoy tenemos la suerte de poder charlar con ella más allá de esta presentación. Gracias por estar con nosotras. No, gracias por la invitación. Me parece un espacio imprescindible, así que lo agradezco de muchas formas. Sonia, va a ser muy importante indagar desde tu experiencia, primero la concepción que tú tienes sobre reparación integral. Hace unos momentos decíamos, hoy va mucho más allá de lo judicial, pero sin duda es un elemento muy importante dentro de un proceso que siguen las víctimas primero por alcanzar justicia, que normalmente se entiende que lograr una sanción para el agresor es una forma de reparación, pero sin duda no es lo único. ¿De qué hablamos entonces cuando nos referimos a la reparación integral en el contexto de la violencia sexual? De varias cosas. La primera cuestión que a mí me interpela es el significante reparación, ¿no? Que significa la acción y efecto de algo roto, destrozado. Yo como sobreviviente, como especialista en atención a víctimas, es un significante que resisto porque los sobrevivientes no estamos rotos. Así que lo pienso en términos de desagravio, que es un término jurídico que tiene que ver con, obviamente, como vos lo comentabas y Telma también, la compensación, digamos, de la justicia, tanto en lo económico para la recuperación del sobreviviente como la condena a él o los pederastas, ¿no? Pero el desagravio tiene que ver, en los términos en que nosotras lo estamos trabajando, más bien con la infamia, la injuria, la humillación a la que te someten estos criminales, ¿no? El trabajo de un desagravio del orden de lo integral tiene que ver con poder ubicar la vergüenza, como se estaba diciendo en estos tiempos después de Giselle Pelicot, de otro lado, de una rectificación de la posición de la vergüenza que padecemos los sobrevivientes desde que nos atacan y a veces a lo largo de toda la vida. En la clínica, tanto con víctimas infantiles como sobrevivientes adultos, uno puede ver que la marca más fuerte, además, digamos, del crimen en sí mismo, es esto, una profunda humillación.
Entonces lo venimos pensando en estos términos: desagraviar y devolver la dignidad al sujeto que ha sido agredido. ¿Qué caminos, qué experiencias para vos han sido que decís, bueno, la justicia falló o no falló? Porque encima hablamos de estas tasas, ¿no? El 1% en la región, el 15% en Argentina, el 18% en Bolivia, nos comentaban también una compañera. ¿Cuáles son esas experiencias de reparación por fuera, ¿no? De vuelta a esto que pensaba, como yo lo veo desde arriba y es un laberinto que decís, ¿por dónde voy? Bueno, ¿cuál es esa salida por arriba que le puede dar oxígeno a sobrevivientes con las que hayas trabajado? Yo lo que he visto como formas de recuperación, muchísimo es el activismo, ¿no? Lo que estamos haciendo acá, chicas. Muchísimo, ¿no? Las compañeras, digamos, la fuerza de lo colectivo. En Aralma nosotros tenemos grupos de apoyos para sobrevivientes y nos encontramos una vez por mes. Y no solo, digamos, es para contar como desde el lamento lo que nos ha ocurrido, no tiene que ver con eso, sino, bueno, la fuerza de conocer a sobrevivientes que, digo, han pasado por lo mismo, de diferentes regiones, de diferentes partes del mundo, y cómo han sobrevivido a esta atrocidad y han convertido, digamos, este dolor en lo que sea, desde el arte hasta hacer política para cambiar las cosas, hacer legislación. He visto que fuertemente la palabra, así como en el psicoanálisis, digo, nos recupera, a mí me ha salvado la vida. También la palabra escrita, la ilustración, el arte es realmente impresionante. Esto es algo que veo hace muchísimos años y cada vez como que lo confronto con la realidad de los sobrevivientes, cómo recupera, y la alianza con otros, ¿no? El apoyo, el saberse que uno no está solo, que está siendo escuchado, que el otro te va a creer, que vos lo contás y te va a creer, sobre todo porque pasó por lo mismo. Yo creo que el trabajo de todos estos años de espacios como el de Quality Now, el de Aralma, el que hacemos las activistas, y esto que ha ido posibilitando que una de las primeras cosas sea, a mí a veces cuando me preguntan, bueno, ¿qué le dirías a una sobreviviente? Me parece imposible hablarle a una sobreviviente con una receta. Sí, a mí me parece, y además cargarle más presión. Me parece que la presión o la responsabilidad debe estar en la sociedad como, primera cosa, créele. Después vemos, ¿no? Sí. A dónde podemos acceder. Y yo ahí me pregunto justamente, Sonia, ¿por qué es tan difícil creerles a las víctimas? Hemos hablado un poco del rol que tiene la justicia, los servicios y la reparación, la especialidad, generar espacios seguros. Nos hablas también de los entornos de otras sobrevivientes, escuchando a otras sobrevivientes, pero también acompañando, apoyando en ese camino tan difícil que es justamente la recuperación. Pero ¿qué pasa con el resto de la sociedad? Incluso a veces con la propia familia, porque estos hechos, cuando hablamos de niñas, niños, adolescentes, normalmente se producen en el contexto familiar, ¿no? Donde los agresores son muy cercanos, son personas que más bien eran protectoras, tendrían que haber sido protectoras y más bien resultan siendo los agresores. ¿Qué rol tiene el resto de la sociedad, el entorno en el colegio, en el trabajo, que muchas veces juzgan a la víctima, ¿no? Como la víctima a veces provocadora, incluso siendo de menores de edad? Eso es una reacción que lamentablemente está muy presente en la sociedad. Yo creo que es un mecanismo de renegación. Creo que el mundo adulto no quiere saber nada con los niños víctimas, ¿no? Niños y niñas víctimas. No quiere saber, no quiere estar expuesto a que le haya pasado algo a un bebé, un niño, una niña o un adolescente. No quieren hacerse responsables de que haya pasado en espacios donde deberían haber sido cuidados los niños, porque bueno, tenemos, ¿no? Todos somos responsables de estas situaciones. Así que me parece que hay una renegación social de muchísimos temas, digo, pero de y del maltrato infantil también. Es muy, muy impresionante. Muchas veces tiene que ver con haber vivido, digamos, experiencias donde se han objetalizado a los adultos, ¿no? Tanto en la violencia sexual, expuestos a diferentes situaciones que se pueden pensar como o violencia sexual o cercanas a la violencia sexual o maltrato. Pero yo creo que es una resistencia por renegación. Renegación es un mecanismo donde vos ves qué pasa,
pero haces que no ves. Es difícil, pero tenemos estos espacios. Yo me quiero quedar también con eso, ¿no? Con que tenemos estos espacios, con que hay posibles caminos de reparación. Recuperar el goce, vos lo decías, ¿no? Yo creo que el activismo permite la recuperación del goce, del deseo, del disfrute con otros. Y para cerrar, porque no tenemos más tiempo, pero vos hablabas, ¿no?, de esta idea de no estar rotas, pero a su vez también sabemos que hay algo que convive con nosotras para siempre. Y traigo algo personal. Yo tengo un tatuaje que lo hice después de denunciar, que es kintsukuroi, que es un concepto japonés y que sí habla de lo roto, pero lo roto arreglarlo con oro. Los objetos rotos se embellecen por ese oro que se le pone, y yo creo que ese oro lo estamos construyendo en estos espacios gracias a psicólogas, gracias a activistas, gracias a abogadas que se involucran. Así que muchísimas gracias por haber compartido acá con nosotras. No, gracias a ustedes, chicas. Gracias, Sonia, un gusto estar contigo. Un gusto. Y ahora sí, en este segundo bloque y nuestra última invitada de esta primera temporada, ¿no? Digamos, en esta colaboración Equality Now Fundación Telma Fardín, tenemos a Mayra Díaz Torres. Gracias por estar acá con nosotras, por haber venido. Mayra es una activista feminista afrodescendiente de Puerto Rico. Se especializa en hacer accesible la atención médica a mujeres en situación de vulnerabilidad. Es directora del colectivo ILE, que es una organización antirracista y descolonizadora. De vuelta, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes. Mayra, ayúdanos a comprender qué implica la reparación integral para las víctimas de violencia sexual. ¿Qué se puede reparar? ¿Quién tiene que determinarlo? ¿Cómo es posible esto? Yo pienso que esa es la pregunta, ¿no? La pregunta central para todas las personas que pretendemos acompañar y buscar reparos y justicia para las sobrevivientes de violencia sexual. Y cuando pensamos en reparaciones, pensamos en raíz, ¿verdad? ¿Dónde vienen estas violencias? En territorios colonizados como Puerto Rico, tenemos que pensar también en una perspectiva antirracista, en una perspectiva histórica, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿De dónde nos llegan estas violencias? Y sabemos que los procesos de conquista fueron históricamente violentos. Y que esas violencias, específicamente la violencia sexual, en los procesos de colonización fueron utilizados como una estrategia para colonizar territorios, países, personas, ¿no? Entonces, hablar de reparaciones es, como dije, neurálgico para identificar las cosas que faltan, las posibilidades, las esperanzas, las garantías de que en efecto esta violencia pueda ser reparada. Y es para mí la promesa pendiente. La asignatura pendiente, ¿verdad? ¿Cómo reparamos? La pregunta que lanza, ¿es posible sanar? ¿Es posible reparar? ¿Es posible reinstaurar una violencia tan terrible como es la violencia sexual? Así que desde una perspectiva antirracista miramos esta problemática también en términos históricos y reconocer que esto ha sido un legado también de los procesos de colonización, ¿no? Así que entendemos que enmarcarlo desde la raíz, hacernos la pregunta ¿dónde viene esta violencia? ¿Nos pertenece? Es algo que ha sido instaurado en nuestras comunidades, en nuestras maneras de relacionarnos. Y si es así, pues apostar a esa posibilidad, a esa asignatura pendiente que tenemos todas las personas activistas de sanar, ¿verdad? De sanar y sostener amorosamente a las sobrevivientes de violencia sexual. Y es como un diálogo de ida y vuelta esto que mencionás en relación a la conquista de territorio, ¿no? Sí. Porque hay un libro que de hecho creo que fue mencionado este concepto a lo largo de estos episodios. Rita Segato habla de los cuerpos de las mujeres como territorio de conquista. Ella lo hace específicamente en un estudio sobre Ciudad Juárez, en México, en esa frontera, ¿no? Donde casi que cuanto más violento, según el cártel, ¿no? Acá se mezcla con otra temática,
esa violencia sobre los cuerpos de las mujeres determina quién tiene más poder en ese territorio. O sea, se relata de vuelta, se resignifica de otro modo esta idea de la conquista. Y entonces pensaba, porque en ese lugar son muchas mujeres trabajadoras las que van y que sufren muchas violencias, como por ejemplo, además, dificultades en el acceso al trabajo, los modos en los que, las condiciones en las que trabajan, esta interseccionalidad, no solamente víctimas de violencia sexual, sino también víctimas de otras maneras de discriminación y otras fallas enormes del sistema. Y vos trabajas eso y traes eso, y sos la persona para hablar de eso mucho más que yo, este sentido, ¿no?, de la interseccionalidad. ¿Y cómo se repara en ese...? Digo, no solo tenés que reparar lo que sucede por la violencia sexual, sino también por todas estas otras violencias que se conjugan. Sí, y vuelvo a entender la raíz de estas violencias, da ese mapa, ¿verdad? Provee ese mapa de ruta para acompañar a esta persona, ¿no? A esta persona sobreviviente, y también mirarlo desde una perspectiva racializadora, ¿verdad? ¿Quiénes merecen atención? ¿Quiénes tienen acceso? ¿Quiénes son víctimas inocentes versus qué cuerpos no, ¿no? Y también el asunto de la colonización también supone una valorización de qué cuerpos son más sexualizados, qué cuerpos son más protegidos o menos protegidos, a qué personas se les cree haber recibido violencias, o qué personas se buscan las violencias, qué víctimas merecen más protección versus otras, ¿verdad? Y eso desde la perspectiva antirracista y decolonial es como digo, es un mapa, ¿verdad? De reconocer la raíz de la violencia, y que es una violencia histórica que ha sido sobre cuerpos de mujeres y cuerpos, ¿verdad?, feminizados y racializados como no blancos. Así que en términos de la violencia sexual, mirar cómo llegamos aquí es muy importante para entonces plantearnos de verdad, cuáles son las maneras para sostener comunitariamente, para sanar, cuáles son las intersecciones con las que estamos, ¿verdad?, que tenemos enfrente, cómo podemos allegar recursos solidarios, sensibles al trauma, y cómo abogar, acompañar y empoderar, ¿verdad?, para que estas víctimas también, y estas víctimas sobrevivientes, personas que han sufrido violencia sexual, puedan tener la vida digna que merecen, que han merecido siempre, ¿no?, el buen vivir que todas las personas aspiramos, ¿no? Además, nos traes, creo, a colación un tema muy importante, que es reconocer que la violencia que se ejerce, sobre todo contra las mujeres, niñas y adolescentes, es estructural, ¿no? No es solamente un hecho aislado entre un agresor, el móvil que tenga para cometer esos hechos atroces, y una víctima o sobreviviente finalmente, ¿no?, sino un contexto donde hay factores estructurales, ¿no es cierto?, que hacen que justamente haya este ejercicio de la violencia, este ejercicio del poder de manera desproporcionada hacia las mujeres. Pero además esto, por supuesto, tiene que desembocar en un acceso a la justicia, que ya hemos visto que tiene varias aristas, pero también buenas prácticas, también lo hemos visto en los anteriores episodios, pero que al final esperamos tenga una sanción para los agresores después de una investigación eficiente, un juicio con muchas perspectivas y enfoques, pero lograr una reparación. Pero también entendemos que la reparación no es solamente un proceso individual, ¿no es cierto?, en el que la víctima sola y, no sé, si con estos apoyos avanza y logra de alguna manera la sanación. Involucra también a la comunidad, involucra a las redes que son próximas a las víctimas. ¿Cómo también contribuir desde estos otros espacios, desde el entorno, a esa reparación integral? Sí, cuando pensamos en reparaciones desde esa perspectiva comunitaria, tenemos que reconocer que las personas sobrevivientes no viven en un tribunal. Claro. No viven, ¿verdad?, en espacios del Estado, ¿no?, en espacios y en sistemas judiciales. Viven en comunidades, viven en una familia, viven en una comunidad, viven en unos entornos que también revictimizan. Así que cuando hablamos de reparaciones, hablamos de sí que la persona tenga esos accesos oportunos
a unos reparos y algunos pasos para lograr la justicia, ¿verdad? Pero también habla de cómo co-creamos unas comunidades lo suficientemente amorosas, informadas, sensibles para sostener a esa persona en su día a día, en su trabajo, en su escuela, en su haber. Hay muchas personas activistas que también sobrevivimos violencia sexual. Así que estamos, para mí, reparaciones, además de los remedios judiciales y de la justicia, que ese es el fin, ¿verdad? También es sumamente importante tener esas comunidades de acción y de soporte, de sostenimiento emocional, porque la violencia sexual afecta a las personas de manera bien tangible, ¿verdad? La sobrevivencia de la violencia sexual implica mucha vulnerabilidad. Implica que quizás esa persona deja de ir a la escuela por un tiempo, quizás esa persona deja de ir a la universidad por un tiempo, quizás esa persona no está capacitada en el momento para trabajar. ¿Y qué consecuencias tiene eso en la vida de una persona? Así que tener una comunidad amplia. Hablamos de familia, hablamos de barrio, hablamos de escuela, hablamos de universidades, hablamos de medios de comunicación, hablamos de la iglesia, hablamos de muchas otras estructuras sociales comunitarias que son parte del sistema, que deben apoyar y sostener de una manera amorosa, sensible y justa y digna a esas personas sobrevivientes, ¿no? Porque hay dos preguntas que yo siempre hago en grupos de mujeres. Primero, ¿quiénes conocen de casos de violencia sexual, ya sea experimentados o conocidos en la comunidad, ¿verdad? Hago esa pregunta y se para. La mayoría, si no el 100% de las personas que están en ese espacio. Y hago otra pregunta. De esas que conocemos, ¿cuántas personas reportan? Y ahí se sienta. Denuncian en la mayoría. Tres cuartas partes. Así que tenemos un asunto, ¿no? En comunidades racializadas como no blancas hay un asunto, ¿no? Una capa adicional que es la desconfianza en el Estado, ¿verdad? Porque sabemos que este sistema en ocasiones no funciona a favor de las personas negras o afrodescendientes. Así que es el rol de la comunidad hacer ese trabajo, ¿no? De acompañamiento, de reconocer que quizás esa estructura judicial es muy ajena a la cotidianidad de la persona que sobrevive la violencia, que en ocasiones han tenido unas pésimas experiencias con el sistema judicial propias y en la comunidad, pero que ese acompañamiento ayude a sobrepasar esa desconfianza, a sobrepasar ese miedo, ¿no? Que se tiene ante estas estructuras del Estado. El acompañamiento comunitario y las reparaciones comunitarias son vitales porque es al final del día lo que va a lograr que esa persona sobreviviente llegue al punto que quiera llegar en su vida, ¿verdad? Y se sienta acogida y se sienta sostenida en todo ese proceso que es la vida, ¿no? La vida fuera de estos procesos judiciales. Y también como vehículo ¿verdad? Para transitar esos procesos que de por sí son sumamente difíciles para personas sobrevivientes, ¿no? Y diga lo que diga la justicia también, ¿no? Claro. Yo la última vez, voy acá esto autorreferencial, la última vez yendo al juicio en Brasil, mi novio me decía, pase lo que pase, digan lo que digan, vos vas a volver a casa y vamos a seguir teniendo nuestras tardes mirando fútbol, nuestras tres gatas, ¿no? Como, y eso es la comunidad, ¿no? Este es un vínculo, pero digo, esa comunidad que termina siendo lo más reparador. Si vos no puedes construir ahí, entonces el abuso tuvo el efecto destructivo en todos los sentidos de tu vida. Si la justicia, y encima con las tasas que manejamos, entonces esto es vital por eso, hasta que logremos cambiar esa justicia,
es donde está la mayor reparación, porque incluso si la justicia dice culpable, pero vos no podés reconstruir tu vida, no podés, si tu deseo es una pareja, si tu deseo es vivir sola y compartir con amistades, digo, el deseo que sea, pero poder cumplir con tu deseo, enfocarte en tu profesión, si no, aunque la justicia diga culpable, no hubo reparación real en tu propio camino. Y pensaba si hay algo de poder ver a otras sobrevivientes poniéndole voz, y esto que vos decías muy específicamente, ¿no? Esas comunidades racializadas no blancas, porque si no parece que los blancos no somos una raza, ¿no? Como nosotros somos la hegemonía, ustedes son las razas que desconocemos. Y pienso que a las comunidades las interpela mucho cuando, el Me Too en Estados Unidos, pero eso replicado en toda América Latina, cuando una mujer blanca que se supondría que no debería vivir estas violencias, ¿no? Porque vos decías, horroriza más según el cuerpo que lo sufre, escandaliza más, porque entonces está naturalizado que le pase a una mujer racializada no blanca. Entonces, ¿qué experiencias hay, ¿no? De mujeres en sus comunidades, no necesariamente en medios de comunicación, sino en sus comunidades poniéndole nombre a estas violencias? Y me imagino que, o por lo menos por experiencia propia, escuchar hablar a otras ya tiene algo de reparador, porque ya no está sola. Pero me imagino que escuchar hablar a otra que comparte con vos alguna de esas otras intersecciones debe ser. ¿Qué experiencias hay donde vos digas sí, que por este relato alguien empezó a sanar? Completamente. Es un asunto de arraigo, de pertenecer, ¿no? Cuando una siente que pertenece y que es parte de una comunidad, los dolores y los problemas y los malsabores son compartidos, ¿no? Así que se puede esperar que pesen menos. A nivel comunitario es sumamente importante, como tú dices, compartir experiencias. Primero porque el sistema colonial quiere que nos pensemos solas. Quiere que pensemos que el problema es mío y que nadie me va a entender y que nadie tiene que cuidarme y que nadie tiene que hacer nada por mí. Y la apuesta es a lo contrario. La apuesta es a que la comunidad es arraigo y la apuesta es a que nos podemos acompañar de múltiples maneras y que es la manera culturalmente más apreciada, ¿verdad? Es esta lucha entre lo individual versus lo colectivo, ¿no? Y por eso la consigna feminista por excelencia de que lo personal es político y de que lo personal forma parte de un sistema de valores y de acompañamiento. Así que hay muchas organizaciones y muchas personas en Puerto Rico y en el Caribe trabajando precisamente eso, crear esas comunidades de apoyo, crear esas comunidades de atención, de abrazo, de sensibilidad, de amor. Hablar de activismo sin hablar de amor es como no hablar de activismo, porque el activismo nace del amor que nos debemos tener, ¿verdad? Como personas y como comunidades. Así que compartir esas historias es bien importante. Sanamos juntas, sanamos cuando escucho, cuando la comparto, pero también cuando la escucho. Sanamos hablando. En este contexto actual donde se piensa invisibilizar y se están mirando palabras que ya no se pueden nombrar, hablar es resistencia, ¿verdad? Es romper esos sistemas de hablar y encontrar notas en común, existencias en común con otra persona, ¿no? Así que sí, hablar y recobrar voz es un proceso muy importante dentro de la sanación. Hablar de placer, hablar de gozo, hablar de buen vivir, hablar de sanación es sumamente importante para el proceso, porque no es tan solo superar la agresión sexual, es reconocer que somos personas que merecemos alegría y que merecemos gracia y que merecemos placer y que merecemos gozo. Así que esa conversación también es importante. Mayra, algo que se suele decir es que cuando falla la justicia, la sociedad no puede fallar, ¿no? Y creo que hace alusión a lo que tú dices, pero ¿cómo construimos sociedades menos tolerantes a la violencia, que no culpabilicen, que no justifiquen la violencia, que no estigmaticen a las víctimas de violencia sexual? ¡Wow! ¡Wow! Yo creo que me remito a lo que empezamos conversando, ¿no? De saber la raíz, conocer la raíz. Conocer que el sistema nos coloca en condiciones
de vulnerabilidad. Se gesta desde reconocer que estas violencias tienen una raíz común a muchas otras violencias, ¿verdad? En el caso de territorios colonizados, la colonización tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver y es un legado histórico de estas violencias sobre nosotras. Y una herencia patriarcal también. Es una herencia patriarcal, ¿verdad? De ahí surgen todas esas violencias, siendo la violencia sexual una de las más deplorables, porque recae sobre las mismas, ¿verdad? Los mismos cuerpos que muchas veces son las que construyen esas comunidades, ¿verdad? Las mujeres, las personas feminizadas, son las personas activistas, líderes, lideresas en comunidades que también pues tienen que sanar mientras ayudan y sostienen a construir una comunidad que queremos y necesitamos las mujeres, ¿no? Yo te escucho, Mayra, y pensaba, ¿qué fue lo que hizo que digas, tengo que dedicar mi vida a esto, o a una parte de mi vida? ¡Wow! Vengo de una familia de muchas mujeres extraordinarias. Todo lo que yo sé me lo enseñó una mujer. Así que, ¿cómo no responder a esa ancestría, ¿no? A estas mujeres extraordinarias que me enseñaron todo lo que soy. Creo que mis experiencias de vida tienen mucho que ver. Pero si hay una que yo pueda citar que ha sido el cambio, ha sido parir, ¿verdad? Tener una niña me puso todo en una justa perspectiva y me puso toda mi sed de justicia y mi fuego lo acrecentó increíblemente porque tengo una niña. Tengo una niña y ha sido lo más grande y lo más importante que yo he hecho en mi vida, pero le traigo un mundo que es muy imperfecto y que es muy injusto y es muy cruel. Así que me da mucha tranquilidad y mucha paz saber que mamá está haciendo todo lo posible porque la violencia no llegue a ella, ¿verdad? Así que la maternidad transforma. Qué importante, ¿no? Yo me quedo con muchas cosas, pero esto de hablar sana, ¿no? Hablar sana nos permite pensar una reparación desde un lugar muy, muy fácil de sentir que está en nuestras manos, pero para que hablar sane tiene que haber alguien que escuche, porque si hablamos solas no sirve. Entonces, a vos gracias por ser una de tantas de las que escuchan y me parece que eso es lo que nos une acá y seguimos por ese camino. Gracias por tomarte el tiempo, venir hasta acá, contarnos tu historia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Mayra. Bueno, llegamos al final no solo de este episodio, sino de esta primera temporada. Yo me quedo de nuestra última invitada esto que dijo de el goce, ¿no? Recuperar el deseo como modo de reparación. Y no solo yo, sino que quedó reverberando allá del otro lado de todos los que nos están acompañando a hacer este video podcast, que sin todos ellos no sería posible. Y acá recupero de vuelta lo colectivo, ¿no? No hubiéramos podido nada de todo esto sin aquellos que están detrás, así que lo colectivo vuelve a ser algo que está en el centro como modo de reparación y como camino, porque nos damos cuenta que en todo este camino para la reparación de una sobreviviente hay muchos actores, mucha gente. Sí, y me quedó mucho resonando lo que hablaban con Mayra, de cómo es importante recuperar la autonomía sobre nuestro propio cuerpo. Y el deseo tiene que ver mucho con eso porque es la reconstrucción de la sexualidad. Y la sexualidad como algo placentero, como algo gozoso, como un lugar seguro, como un lugar de ternura, de amor, de afecto, y no como ese lugar de horror que quizás no nos queda de las experiencias del trauma, ¿no? Y cómo para poder hacer esa reparación y esa reconstrucción de una misma hace falta todo un entramado de cariño y de ternura que te rodee, ¿no? Y eso pueden ser amigas, pueden ser familiares, pueden ser también profesionales que te miran y que te escuchan de una manera empática, ¿no? Reconociendo a la persona que hay detrás de tu historia. No es un caso más, no es un expediente más, sino es una vida, una historia, una subjetividad, y lo importante es esa empatía de parte de la psicóloga, de las abogadas, de las juezas, de las fiscales que nos acompañan, ¿no? Y cómo ellas también dan su lucha desde adentro de la institución. Las funcionarias judiciales también tienen un camino difícil
para combatir el patriarcado desde adentro, desde la justicia. Y sin lugar a dudas nos hemos dado cuenta en este recorrido que tenemos grandes aliadas dentro de los poderes judiciales de los países y que tenemos que valorar su trabajo, pero también construir una red de apoyo entre la sociedad civil y entre el Estado para garantizar esos espacios seguros que las sobrevivientes necesitamos, ¿no? Otro también que definitivamente la reparación y varios de los temas que hemos visto no es solamente un problema judicial, ¿no? Y que involucra a los actores que tradicionalmente son partes, sino a acompañantes, litigantes, familia, entornos, incluso los medios de comunicación, cuando muchas veces estos casos son públicos, y la sociedad también tiene un rol que jugar a través de la información que recibe y lo que produce y cómo reacciona frente a estos hechos que muchas veces pueden agravar la situación de las víctimas. Entonces, concebir la reparación no solo como un momento final del proceso, sino como una actitud y una acción a lo largo de esa ruta que siguen las sobrevivientes. Pero además, estos otros entornos donde compañeros, compañeras en el colegio, en la universidad, en el trabajo, son parte también de ese proceso de reconstrucción de un proyecto de vida que se ha visto tremendamente afectado, que genera consecuencias y secuelas hacia las víctimas, pero de las cuales no va a salir sola. Necesita justamente ese acompañamiento, pero también a nivel de las instituciones requiere personas profesionales altamente preparados para comprender las circunstancias, no solamente de la violencia sexual en su generalidad, ¿no es cierto?, sino de el caso a caso, de esas circunstancias muy propias, muy personales, que pueden hacer énfasis de pronto en la edad, en las circunstancias de la violencia, en quién fue el agresor, las formas de respuesta ante esa magnitud de daño que se puede haber generado, tiene que ser acorde a cada persona, a cada víctima, y eso, por supuesto, va más allá de un conocimiento técnico, sino realmente de un compromiso, de una capacidad de escucha, de empatía, de ponerse un poco en los zapatos también de la otra persona, pero sobre todo de pensar que este es un proceso que las víctimas no lo pueden caminar solas. Bueno, para mí, obvio que siempre nos van a quedar muchas cosas en el tintero, pero creo que hicimos una linda ruta, ¿no? Y por ahí contarles a quienes se sumaron, encontraron por ahí recién este capítulo, que hicimos el recorrido de las sobrevivientes, por eso se llama Justas, el camino de las sobrevivientes, nuestro video podcast. Y fuimos parando a donde creíamos, ¿no?, que eran las paradas obligatorias según nuestra mirada y también, ¿no?, basándonos en esos estándares internacionales que nos atraviesan y que tratamos de hacerlo carne y lo más cercano posible. Y entonces hablamos con las sobrevivientes, con quienes acompañan, las diferentes formas de reparación, cómo investiga la justicia. Así que pueden encontrar todos esos episodios que son anteriores a estos, así que ya están disponibles. Y yo quiero personalmente agradecerles porque hicimos mucho trabajo. Acá se nos ve divinas, maquilladas, coquetas, ya con los outfits elegidos, pero fue un trabajo muy arduo, de muchas reuniones a distancia, además, así que tardamos en conocer. Bueno, con Sofi nos conocíamos, pero con Moni no nos habíamos visto en persona y teníamos que lograr llevar esto adelante, así que yo les agradezco, y también por haberse venido hasta acá, pues estamos filmando en Buenos Aires, y la única que vive acá soy yo, todas se vinieron hasta acá, así que muchas gracias. Para mí fue un placer trabajar con Equality en todo este tiempo. Le quiero agradecer muy especialmente a Clary Ferrer, que hizo un trabajo enorme en todos estos meses. A Tamara, que también de Equality Now estuvo acá con nosotras trabajando a destajo, y también con todos los imponderables que tuvimos, los atravesamos y lo logramos. Así que muchas gracias. Lo logramos. Gracias a vos, Telma, por el espacio, por tu voz. Y creo que acá estamos, ¿no? Rompiendo el silencio, porque reapropiarnos de nuestra voz es reapropiarnos de nuestra historia y de nuestros cuerpos, ¿no? Para poder tomar por las astas como el camino de nuestras vidas y decir, nosotras somos dueñas de nuestra historia y de nuestros cuerpos y de nuestras vidas. Y eso estamos haciendo en este podcast. Igual, gracias a ambas, una experiencia lindísima, pero además la oportunidad de conocer a personas maravillosas de diferentes países en la región que nos han compartido sus vivencias, sus experiencias, también sus preocupaciones, pero también creo que
poco de esperanza, ese sí lo podemos llamar, ¿no es cierto?, de que realmente se puede abrir este camino más ancho, más amplio, más igualitario hacia la justicia. Y bueno, en eso estamos trabajando, ¿no? Desde Equality Now, un esfuerzo muy grande porque las normas cambien, porque también hay normas que tienen que cambiar, pero también sabemos que mucho depende de la implementación, de la interpretación. Con las herramientas que se tiene, se puede hacer mucho. Y hay gente que sí lo está haciendo y podemos seguir haciéndolo mejor. Así es. No pudimos elegir lo que nos pasó, pero sí intentamos elegir qué hacer con eso que nos pasó. Y es gracias a estos espacios y a todas las que vienen trabajando hace tanto. Y para mí la conclusión única y a la que sí me atrevo a sostener en el tiempo es que la salida siempre es colectiva. Gracias a todos los que estuvieron ahí, a todas las que estuvieron ahí escuchándonos y esperamos volver a encontrarnos. Un abrazo muy grande. Recobrar voz es un proceso muy importante dentro de la sanación. Hablar de placer, hablar de gozo, hablar de buen vivir. Que la víctima pueda, en la medida de lo posible, restablecer su proyecto de vida con más esperanza. La bandera es la desestigmatización, nombrarnos sobrevivientes y vivir vidas disfrutables, gozosas y placenteras sin miedo a que eso signifique que entonces nuestra historia es menos creíble. Ojalá todas nos unamos en un frente común antirracista, anticapacitista y sobre todo antipatriarcal. La consigna feminista por excelencia de que lo personal es político. A la víctima hay que creerle. Y allá vamos a resignificar un poco nuestras historias personales y transformarlas en una lucha colectiva para poder todas juntas buscar un mundo con más justicia para las sobrevivientes de violencia sexual. La vergüenza cambia de vereda y que podemos ser dueñas de nuestro propio deseo. Esto fue Justas, el camino de las sobrevivientes. Un podcast de Equality Now y Fundación Telma Fardín. Seguinos en nuestras redes @equalitynow.org y @fundacion.tfardín.